Bueno, hoy día ustedes han recibido ya sus apuntes, el boletín de esta mañana, y usted tiene ahí en la parte interior los apuntes de la prédica de este momento, y el título del sermón de ahora es Tocando la Alerta. Estamos desarrollando los días domingos en el primer culto, como ahora estoy desarrollando con ustedes un estudio del Sermón del Monte. Estamos viendo lo que se nos enseña o lo que Cristo nos está enseñando en el capítulo número 6 de Mateo, en el Sermón del Monte. Pero hoy vamos a hacer un alto en nuestro estudio del Sermón del Monte y vamos a tocar un tema que no tiene nada que ver con el Sermón del Monte, otro tema totalmente distinto. Y hoy día vamos a hablar de este tema. Y bueno, y hay una razón por la cual quiero tocar este tema, y esa razón se las voy a contar, se la voy a explicar más adelante en el transcurso del presente mensaje. Ahí vamos a estar hablando un poquito de por qué razón estoy hoy día tocando este tema, que es, yo considero muy importante, de que ustedes conozcan, que ustedes sepan lo que la palabra de Dios enseña. Bueno, en sus apuntes dice nuestra esperanza. Vamos a hacer todo con las palmas. Ahora, ¿cuál es la esperanza que tenemos todos nosotros como cristianos? De toda gloria, reunión, Señor. El capítulo 13, de todo capítulo honor. 14, capítulo 15, capítulo número 16 y mayormente, inclusive el capítulo 17, pero mayormente el capítulo 13 y 14 se desarrollan en lo que nosotros llamamos el aposento alto, cuando Cristo está en un lugar que se le llama hoy en día el cenáculo, donde Él estaba reunido con los discípulos. Y aquí en San Juan capítulo 14, antes de morir Cristo, la noche antes de morir, le dice así a los discípulos, versículo número 1 dice: no se turbe vuestro corazón, porque había miedo en ellos, había temor en ellos, había miedo porque el maestro ya les había dicho que iba a morir, se iba. Entonces ellos decían: ahora qué sucede con nosotros. Por eso dice: no se turbe vuestro corazón. Y luego Cristo dice: creéis en Dios, creed también en mí. O sea, si usted cree en Dios, también tiene que creer en Jesucristo. Y recuerde usted lo que la vez pasada yo le decía: nadie puede decir que va a Dios sin creer en Cristo Jesús, en Jesús de Nazaret. Uno tiene que creer que Jesús de Nazaret es Dios en la carne, si no, no puede llegar a Dios. Él mismo dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Y Cristo dice, versículo número 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y permítame preguntar, aunque es innecesario, ¿y dónde está la casa del Padre? ¿Dónde está, hermanos? En el cielo, ¿verdad? Ahí está la casa del Padre. Y dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy a preparar lugar para vosotros. O sea, Cristo acá le está diciendo: estoy regresando al cielo, a la casa del Padre, y voy a preparar lugar para ustedes. Bueno, era una costumbre judía en aquel entonces, así, cuando iba a recibir visita, uno preparaba lugar, ¿verdad? Bueno, hoy en día ya no hay esa costumbre, ¿no? Más bien uno evita que la gente vaya a su casa, ¿no? No quiero que vayan. Si vas, dime cuándo vienes para no estar, ¿verdad? Así es, ¿no? Pero en aquellos tiempos se preparaba lugar, se preparaba hospedaje, y era la costumbre de la época. Entonces Cristo luego dice en el versículo número 3, aquí está su promesa de regresar, dice: y si me fuere y os preparare el lugar, ahí está, aquí está la promesa, vendré otra vez, y luego dice: y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí está una de las tantas veces que Cristo anunció su regreso. Porque digo, es una de las tantas veces, hay muchas partes donde Jesús mismo dijo que Él regresaría, y esta es una de las veces que Él está anunciando que va a regresar. Y en este caso Él está hablando a los discípulos, a los apóstoles. Ya en este momento, en el capítulo 14, ya no se encuentra presente Judas Iscariote. Él ya salió para buscar a los sacerdotes para traicionar a Jesús.
Entonces Cristo a los discípulos, a los fieles, que son la base de la iglesia, Cristo le dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ese es el regreso de Cristo por la iglesia. Ahora, el testimonio número 2, el segundo testimonio que encontramos es los ángeles. Los ángeles. Y esto ocurre en Hechos capítulo 1, el día de la ascensión del Señor. Hechos capítulo 1, por favor. Aquí tenemos nosotros que se produce la ascensión. Usted justamente en las Biblias, que creo que la mayoría tenemos, el título del capítulo 1, versículo número 6 en adelante, lleva esa sección por título, la ascensión. El Señor está listo para subir al cielo, Él ya se está despidiendo de los discípulos, Él está partiendo al cielo, y luego dice, versículo 9, 1:9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, o sea, Cristo comenzó a elevarse por el aire, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Así es como Cristo comenzó a subir al cielo. Él comenzó a ascender, y una nube le ocultó de los ojos. Ahora, usted puede imaginarse cómo estarían los discípulos mirando, ¿no? Ellos estarían mirando que Él está subiendo poco a poco está subiendo y desaparece de sus ojos. Y luego en el versículo número 10, el Señor dice, la palabra dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, y estos dos varones parece que eran los mismos que estuvieron la mañana de la resurrección en el sepulcro, porque cuando llegaron al sepulcro habían dos varones de vestiduras blancas, que eran sencillamente dos ángeles, dos seres creados por Dios, dos mensajeros. La palabra ángel quiere decir mensajero. Así que estaban estos dos ángeles aquí presentes y hablan con ellos por un momento. Y en el versículo 11 le dice, los cuales también les dijeron a los discípulos que estaban ahí reunidos, que era un grupo grande, no solamente los 11, sino un grupo grande, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?, le dice. Ahora, y aquí viene la promesa de los ángeles, o podríamos decir la confirmación que los ángeles dicen que Cristo va a regresar. Dicen, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora, ¿y cómo le habían visto ir al cielo? Versículo 9, dice que Él estaba subiendo y que una nube lo ocultó de sus ojos. O sea, Él se fue al cielo siendo ocultado por una nube, va a regresar del cielo otra vez en una nube, va a venir aquí a la tierra. Una vez yo estaba predicando de esto en cierto lugar y alguien se me acercó y me dice, Cristo va a venir en una nube así como Goku, me dijo. Ay, Señor, le digo, ¿dónde estamos hoy en día, no? La gente estaba pensando en otra cosa, digo, ya no se puede enseñar la palabra de Dios, digo, porque están pensando en sus dibujos animados, le digo, ¿no? Pero no, a Cristo no va a venir como Goku, por si acaso, ¿ya? Cristo va a venir en el del cielo, en una nube, sí, a esta tierra, y se va a cumplir la promesa de los ángeles. El testimonio número 3 es del apóstol Pablo, que en varias partes de las epístolas, y vaya abriendo en 1 Corintios, por favor, 1 Corintios, capítulo 15, él va a dar este testimonio, él va a dar esta prueba de que Cristo va a regresar, y lo va a hacer en varias partes, pero vamos a leer algunas nada más. 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 54, dice así. Y observe usted que el título de este capítulo es la resurrección de los muertos. Y mire usted que Pablo utiliza todo un capítulo, el capítulo 15 de 1 Corintios, para hablar bastante sobre la realidad que los muertos van a resucitar. Porque en aquel tiempo, según la filosofía que imperaba, los muertos ya nunca volverían a vivir. Y parte de esa enseñanza de la resurrección de los muertos, o sea que los muertos no iban a resucitar, se había metido a la iglesia. O sea, en muchas iglesias se estaba creyendo que alguien cuando moría, ahí quedaba y nunca más volvería a vivir.
pero la enseñanza bíblica, y otra vez decimos desde el libro del Génesis en adelante, es que cuando una persona muere va a volver a vivir, va a haber resurrección. Y la Biblia dice que va a haber una resurrección para condenación y una resurrección para salvación, ¿verdad? Para la vida eterna. Así que todo depende si usted está en Cristo Jesús. Si usted no tiene a Cristo Jesús, usted resucitará para condenación. Pero si tiene a Cristo Jesús, resucitará para vida eterna, como dice la palabra del Señor. Entonces, eso es lo que Pablo trata en este capítulo 15. Y a partir del versículo 51 dice así: he aquí os digo un misterio, o sea, algo que ha estado oculto por siglo de siglo. Dice, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, dice Pablo, pero todos seremos transformados. Y eso es cierto, porque cuando se produzca el regreso de Cristo por la iglesia, no todos los creyentes estarán muertos, pero muchos sí estarán muertos. Es como, por ejemplo, póngase usted a pensar, si Cristo viniera en este momento por la iglesia, estamos todos vivos, ¿verdad? Y el Señor transforma nuestros cuerpos. Pero hay muchos creyentes que ya han muerto, ¿verdad? Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Vamos a ser transformados, dice. Y luego el versículo 52 dice, ¿cómo va a ocurrir cuánto tiempo va a demorar esta transformación? Dice, versículo 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. O sea, ¿cuánto tiempo le va a tomar al Señor llevarnos y transformar nuestros cuerpos? Resucitarnos, los que estén muertos, ¿no? Le va a llevar solamente una fracción de segundos. Va a ser algo instantáneo, algo rápido, ¿verdad? Y 52 seguimos leyendo, dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Está hablando de los muertos que han sido cristianos, van a resucitar incorruptibles, y nosotros, los que estemos vivos en ese momento, nuestro cuerpo van a ser transformados. 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, está hablando de nuestro cuerpo, recuerde, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. O sea, va a llegar un momento cuando la muerte ya no va a reinar, porque el Señor va a resucitar a todos los que hayan muerto. Claro, los primeros que vamos a resucitar son todos los creyentes. Todos los cristianos vamos a resucitar, y los que no son creyentes van a resucitar más adelante, después, cuando llegue el día del juicio final, según lo que se nos dice en el libro del Apocalipsis. Usted puede leerlo eso en el capítulo número 20 de Apocalipsis, cuando se produce la resurrección de los inconversos para ser juzgados en el gran trono blanco, y de ahí son condenados al infierno por toda la eternidad. Pero Pablo, como dije hace un rato, hermano, él en muchas partes habla de la venida de Cristo, que Cristo viene por la iglesia, pero aquí en este mismo libro de 1 Corintios, ya casi terminando su epístola, en el capítulo 16, en el versículo número 22, dice, Pablo dice así, en el 16:22 dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Recuerda usted qué quiere decir la palabra anatema? Maldito. O sea, la persona que no ama a Jesucristo es una persona maldita. Y luego dice Pablo, dice en el versículo 22, terminando, y tres palabras que dice, ¿qué dice, hermanos? El Señor viene. Ahora, si usted tiene, como digo, la misma edición de la Biblia que yo tengo, al pie de página o ahí a un costado, no sé dónde, dice ahí abajito con letra chiquitita, dice que esta expresión, el Señor viene de una palabra aramea, dice griego del arameo, o sea, es una palabra griega pero que tiene raíces arameas, está diciendo. ¿Y cuál es esa palabra? Dice Maranata, dice Maranata, usted lo tiene ahí, Maranata. O sea, era una palabra que se usaba en aquel entonces cuando los cristianos se encontraban y se saludaban. Claro, nosotros nuestra cultura es cuando nosotros nos encontramos, a una persona le decimos generalmente hola, le decimos qué tal, cómo estás, ¿verdad?
El otro día yo estaba viendo una persona extranjera que decía, yo no sé por qué los peruanos siempre preguntan a uno, ¿cómo estás? Y cuando uno le quiere responder, ¿cómo estoy? Me hablan de otra cosa. O sea, ¿para qué me preguntan cómo estoy? Dice, ¿no? Le dije que es una cuestión de cultura, nuestra costumbre, ¿sí o no? Le preguntamos, ¿cómo estás? Ni nos interesa ni le escuchamos, ¿no? Entonces le dice, hola, ¿cómo estás? Ay, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? Así, ¿no? Pero en aquel entonces, cuando los cristianos se encontraban, se decían Maranata. ¿Y qué es lo que significa Maranata? Usted lo tiene ahí en la Biblia, significa el Señor viene. Maranata. Claro, por ejemplo, Pablo, como judío que había sido, o como judío que era en ese momento, ellos tenían la costumbre, cuando se encontraban los judíos, ellos usaban otra palabra, era la palabra shalom. Ellos decían shalom, porque shalom quiere decir paz, paz. Ellos decían así, shalom, decían shalom, paz, ¿no? Entre los judíos. Pero cuando los cristianos se saludaban, no decían shalom, sino decían Maranata. O sea, el Señor viene, así tiene que decir, el Señor viene. Y entonces, hermanos, este saludo que estamos viendo aquí así brevemente, también expresa la esperanza del creyente, la fe de la iglesia de que el Señor viene pronto. Ahora, siguiendo el orden de que usted tiene ahí en sus apuntes, dice, ahora vienen dos preguntas que vamos a hacernos y vamos a responderlas según las Escrituras. La pregunta número 1, escriba usted la pregunta número 1, por favor, dice, escriba ¿cómo? ¿Cómo de comer? No, de cómo, pregunta, ¿cómo? Usted está pensando en comer nada más, ¿no? Ya, ¿cómo? Ya. ¿A qué nos referimos con el cómo? ¿Cómo sucederá el arrebatamiento de la iglesia? Porque estamos hablando de eso, o sea, ¿cómo sucederá el arrebatamiento de la iglesia? ¿Cómo va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia? ¿Cómo va a ser el arrebatamiento de la iglesia? O sea, ¿cómo es que se va a dar? Déjenme decirles, mis queridos hermanos, que hay una expresión muy errada que se utiliza siempre cuando se habla del arrebatamiento de la iglesia, y muchos cristianos dicen, el arrebatamiento de la iglesia va a ser un acto secreto, dice, un arrebatamiento secreto. Y yo no sé dónde lo han sacado esa frase, pero no está en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia dice que el arrebatamiento de la iglesia va a ser un acontecimiento secreto. No hay eso, por si acaso. Eso lo han inventado, yo no sé quién, pero eso no está en la Biblia. Y tampoco va a ser un arrebatamiento secreto, por si acaso, ¿ya? Va a ocurrir en un momento, pero va a ser algo que todos se van a dar cuenta que ha ocurrido. Porque imagínense usted, cuando llega el momento cuando desaparecen millones de personas del cementerio desaparecen. Entonces, ¿quién no se va a dar cuenta que ha ocurrido? O sea, no va a ser nada de secreto. También algunos creyentes, y observen, hermanos, y aquí se comete un grave error, pero no es el momento de verlo eso. Pronto vamos a estar dando una serie de enseñanzas sobre Mateo capítulo 24 y 25, con una separata que estamos preparando. Estamos ya terminándola y pronto le vamos a estar poniendo a su disposición de ustedes para que estemos estudiando Mateo capítulo 24 y capítulo 25. Pero bueno, yo le decía que otro error que se comete generalmente es que muchos creyentes, y aquí sí muchos patinan, y muchos pastores también, y lo digo porque soy profesor en el seminario, y muchos de ellos son mis alumnos, y tengo que andarles corrigiendo. Muchos dicen, cuando Cristo venga por la iglesia, eso será, dice, como ladrón en la noche. ¿Ustedes han escuchado esa frase o no? Como ladrón en la noche. Se lo han escuchado, ¿verdad? Pero no se atreven a decir nada porque dice el pastor Hidalgo y dijo que eso está mal, ¿no? No, esa frase sí está en la Biblia, aparece en la Biblia. No recuerdo ahorita, 3, 5 veces aparece en el Nuevo Testamento, pero esa frase no se refiere al arrebatamiento de la iglesia. No tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Es como que si usted estuviera mezclando ingredientes, que al momento de hacer un ceviche, usted le mete los ingredientes para una papa a la huancaína. Ya nosotros entendemos, ¿sí o no? Nada tiene que ver los ingredientes de una papa a la huancaína con un buen ceviche a la criolla, ¿no? Entonces, es lo mismo. Usted no puede confundir dos eventos. ¿Cuáles eventos? Arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Son dos eventos diferentes. Y una frase que describe la segunda venida de Cristo, el regreso de Cristo a la tierra, es justamente la frase, como ladrón en la noche. Y esa frase, vuelvo a repetir, solamente se refiere a la segunda venida de Cristo.
Nada tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Entonces eso es muy importante, hermano, de conocer, porque si no nosotros vamos a errar en la cantidad de enseñanza que hay en la Biblia. Bueno, pero para eso estamos, para ayudarnos mutuamente y enseñarnos la palabra del Señor. Entonces la pregunta es, ¿cómo sucederá el arrebatamiento de la iglesia? Abra su Biblia en 1 Tesalonicenses, por favor, donde Pablo una vez más va a hablarnos sobre este precioso evento que todos estamos esperando. 1 Tesalonicenses, capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, versículo número 13 en adelante. Y Pablo aquí está escribiendo esto porque en los creyentes de la ciudad de Tesalónica había entrado cierto temor, cierto mal entendimiento de esto. Y mire lo que dice el versículo 13. Dice el versículo 13, dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Otra vez, acá la palabra duermen o dormir es una palabra que se refiere a los que ya están muertos. ¿Ok? Para el cristiano es un dormir. Ahora, ¿por qué para el cristiano es un dormir? Porque el Señor lo va a despertar en la resurrección. Ahora, eso no quiere decir, y permítame corregir y que usted me entienda bien, eso no quiere decir que cuando uno muere, su alma, su espíritu está durmiendo en la tumba. Eso no quiere decir. Cuando uno muere, el momento que nos toca cerrar los ojos, nos toca morir, nuestra alma, nuestro espíritu, inmediatamente de los creyentes se va a la presencia del Señor. Por ejemplo, yo estoy convencido que el día que mi esposa falleció, que ya se acercan unos meses, mire qué rápido ha pasado el tiempo, 4 años ya en unos meses va a cumplir mi esposa, ella falleció el 15 de abril del año 2021. Yo estoy convencido que ese día y esa hora que ella cerró los ojos en esta tierra, ella inmediatamente, por decirlo así, abrió los ojos en el cielo, en la presencia del Señor. Es así, ¿verdad? Cuando un creyente muere, inmediatamente está en la presencia del Señor, pero su cuerpo está en la tierra y está durmiendo el cuerpo, por decirlo así. A eso se refiere la Biblia. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Luego dice, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque hay un sector de la humanidad que no tiene esperanza. Hay un sector de la humanidad que cree que cuando uno muere, ahí se acabó todo. Y es por eso que cuando no tienen esperanza, viene el momento del velorio, viene el momento del entierro. Y yo entiendo, porque he pasado esa experiencia más de una vez con mi padre, hace 2 años con mi hermana y también hace unos años con mi esposa. Yo entiendo que pero se produce la muerte de un ser querido, uno llora, es natural. Pero tenemos la esperanza en Cristo Jesús. Pero aquellas personas que no tienen esperanza en Cristo Jesús, cuando viene la muerte, el velorio, el entierro, hermanos, lloran, gritan, se desesperan. Hermanos, yo he visto a personas que se agarran del ataúd de la persona y no quieren que lo entierren. En serio, hermanos, no quieren que lo entierren porque no tienen esperanza. Hermano, como digo, no somos personas insensibles, somos seres humanos, lloramos, pero el creyente tiene una esperanza en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué dice usted? Amén. Amén, ¿verdad? Pensé que usted no tenía esperanza. Yo sí tengo esperanza, por si acaso. Ok, ¿qué dice el versículo 14? Dice, Pablo sigue diciendo, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, esa es la base de la fe, Cristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, aquí ya tiene usted una pista de cómo será la venida de Cristo. Cuando Cristo venga, dice versículo 14, va a traer con él a los que durmieron en él. O sea, cuando Cristo venga por la iglesia, no va a venir solo, por decirlo así. Va a venir acompañado con todos los creyentes que ya han muerto. O sea, va a venir con el alma, con el espíritu de todos los creyentes que ya han muerto. El Señor va a regresar así, y para la resurrección justamente. Luego dice versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, se supongamos que estamos vivos en ese momento, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, a los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, eso es lo primero que va a ocurrir en la
en el arrebatamiento de la iglesia? Lo primero que va a ocurrir en el arrebatamiento de la iglesia es que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Dice versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, esta es la palabra arrebatamiento, arrebatados, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermano, el versículo número 17 nos da otra pista y otra clave de cómo será este arrebatamiento de la iglesia. El Señor va a venir hasta las nubes, hasta el aire, dice, y ahí será el encuentro. El Señor viene hasta las nubes en el aire, en el arrebatamiento, y ahí será el encuentro de todos los creyentes. Todos los creyentes que han venido con Cristo del cielo hasta las nubes, entran a sus cuerpos que están ya en las tumbas y resucitan. Y ahí permítame acotar algo y decir, no, algunos siempre me preguntan, yo siempre les respondo lo mismo, y me dicen, no, pastor, me dice, ¿es correcto cremar un cuerpo de una persona que ha fallecido? Porque hoy en día existe esa posibilidad, ¿verdad? Hoy en día existe la posibilidad de cremar, o sea, de las cenizas, ¿verdad? Entonces, y yo siempre digo y respondo, no, yo no encuentro ninguna enseñanza en la Biblia que lo prohíba. No hay ninguna enseñanza en la Biblia que lo prohíba. O sea, sencillamente sí se puede cremar un cuerpo. Ahora, hermano, es lo mismo que básicamente cuando muere una persona y supongamos que la persona murió hace 100, 200, 300, 400, 500 años, usted sabe que los huesos con el paso del tiempo se vuelven polvo y desaparecen. Entonces, la cremación es sencillamente acelerar ese proceso natural. Ahora, y usted entienda que cuando el Señor venga a la resurrección, sencillamente todos esos restos de los cuerpos, ese polvo se va a volver a juntar y el cuerpo va a resucitar juntamente con el espíritu, con el alma de la persona. Así que, si usted está pensando cremar a una persona, no tenga problemas, hágalo normal, hágalo así, crémelo, ¿verdad? Ahora, el otro día alguien me decía, pastor, ¿y si por casualidad me botan por el desagüe? Bueno, pues te vas y estarás en el océano flotando, le digo, no, por ahí, ¿no? Ya no te preocupes, el Señor sabe cuál es tu pedacito y te va a juntar, le digo, ¿no? Así que vas a resucitar de todas maneras, ¿no? Entonces, como le decía, así va a ocurrir cuando el Señor venga. Ahora, entonces, ya hemos hablado de esto. Y la pregunta número 2 sería así. La pregunta número 2 sería, porque recuerden, la pregunta número 1 es ¿cómo? ¿Cómo sucederá, verdad? Pero ahora la pregunta número 2 es ¿cuándo sucederá el arrebatamiento de la iglesia? ¿Cuándo? ¿Cuándo sucederá el arrebatamiento de la iglesia? Entonces, ahí yo tengo que darle a usted una respuesta contundente y decirle, ¿no? Número 1, usted tiene en su apunte ahí debajo la pregunta número 2. Usted tiene en la pregunta número 2, ahí tiene el número 1 que dice, y escribe ahí, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. O sea, ¿cuándo se produce el arrebatamiento de la iglesia? La respuesta sencillamente es, nadie lo sabe. Eso es lo que el Señor Jesucristo dijo. Si usted me acompaña a Mateo capítulo 24, por favor, cuando el Señor está dando el precioso, extenso y minucioso sermón de los olivos. Este también fue un monte, pero en los olivos, cerca de Jerusalén. El Señor va a decir así, como le dije hace un rato, estoy estudiando bastante Mateo 24 y 25, porque estamos preparando una separata para darles a ustedes. Y ya voy escribiendo algo más de 70 páginas ya del estudio que estamos preparando del capítulo 24 y 25 de Mateo, que es un resumen de todo lo que estamos haciendo, ¿ah? Y pronto vamos a estarle dando a ustedes para que nos estemos reuniendo varias veces a estudiar la palabra del Señor. Y aquí el Señor en Mateo capítulo 24, en el versículo número 36, dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Está hablando del regreso del Señor a la tierra. Ahora, tenemos que ser honestos y en decir que este pasaje se refiere a la segunda venida de Cristo. Pero el principio es el mismo. Nadie sabe cuándo viene el Señor.
Ahora, ¿cuál es la seguridad que tenemos que se va a cumplir la venida del Señor? La seguridad está en el versículo número 32, el versículo número 35, en el versículo número 35, porque hemos leído el 36. En el 35 está la seguridad donde dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, todo va a pasar, todo el tiempo que pueda pasar, cielo y tierra va a pasar 1000, 2000 años, y hasta ahora van pasando como 2000 años. Pero mi palabra, o sea, lo que yo les estoy prometiendo a ustedes, Cristo dice, aun cuando pasen 1000, 2000 o no sé cuántos años más, va a cumplirse. O sea, la palabra del Señor dice que Dios no miente. El Señor no va a cambiar. Y si el Señor ha prometido que va a regresar, Él va a regresar. Ahora, pero ¿cuándo va a regresar? Dice el versículo número 36, dice, del día y la hora nadie sabe. O sea, en esta tierra nadie lo sabe. Y Cristo dice, ni aun los ángeles que están en los cielos lo saben. En ese momento el único que lo sabía era el Padre, nada más el Padre. Luego el versículo número 44 dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hermanos, como dije, bíblicamente estos dos versículos se refieren a la segunda venida de Cristo, pero el principio es el mismo. El principio, yo lo llamo el principio del desconocimiento. ¿Cuál es el principio del desconocimiento? Que el Señor Jesucristo, en los días de su carne, cuando Él estaba encarnado en este mundo, Él había, por voluntad propia, Él había autolimitado el ejercicio de ciertos atributos, de algunos de sus atributos. Hermano, Jesús cuando estaba en la tierra, no es que dejó de ser Dios. Cristo en la tierra seguía siendo Dios. Podemos decir así, Él era Dios 100% y era ser humano 100%. Como dice Filipenses capítulo número 2, versículo 6 en adelante, ahí está el resumen de la encarnación de Jesús. Él seguía siendo Dios, pero Él voluntariamente, y es lo que nosotros entendemos, Él en forma voluntaria había dejado de ejercer algunos de sus atributos como Dios. Y uno de ellos era justamente el atributo de que Él lo conocía todo. Y Él había dejado ese conocimiento en la voluntad del Padre. Ahora, no debe sorprendernos que hay cosas que no sabemos, porque la Biblia dice, y yo le voy a dar un pasaje, y usted creo que va a saber dónde está. La Biblia dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que las guardemos y para que las cumplamos todo el resto de nuestras vidas. Ahora, ¿dónde se encuentra ese pasaje? ¿Dónde está, hermanos? Los agarré. Por ahí alguien escuché que decían Morón y número tanto. ¿Qué es eso, hermanos? Ese versículo que he dicho, que he parafraseado, está en Deuteronomio 29. Anote la cita para que usted lo vea después. Deuteronomio 29, donde claramente se nos dice que hay cosas que son secretas y que solamente las conoce Dios, el Padre, y que nosotros no las conocemos. Y como dije hace un rato, y no debe sorprendernos porque hay muchas cosas en la Biblia que nosotros no conocemos, hermano, y eso es parte del plan de Dios. Dentro del plan de Dios hay muchas cosas que nosotros no conocemos y que nunca vamos a conocer en esta vida, y algún día en la eternidad lo vamos a saber. Ahora, número dos, lo que está ahí, por ejemplo, número 2, en sus notas, es que el regreso de Cristo es inminente. Una palabrita media rara, ¿no? Pero así como usted le escucha, el regreso de Cristo es inminente. ¿Qué quiere decir la palabra inminente? La palabra inminente quiere decir de que el Señor puede demorar su regreso, y como dije, ya lo ha demorado casi 2000 años, pero que Él va a venir, va a regresar. O sea, de todas maneras, viene. Va a demorar, según nuestro calendario va a demorar, pero que Él viene, va a venir. Ahora, pero inminente también quiere decir que puede venir en cualquier momento. Ahora, y aquí justamente es donde ya quiero ir entrando en materia, y le quiero decir, ¿no? Ahora, ¿qué señal tiene que suceder
antes del arrebatamiento de la iglesia? A ver, le estoy preguntando. A ver, piénsenlo. ¿Ah? ¿Qué señal tiene que ocurrir antes del arrebatamiento de la iglesia? Como alguien hacía aquí en nuestra iglesia, ¿no? A ver, por un caldo de gallina con pierna derecha, ¿ya? ¿Qué señal tiene que ocurrir? La respuesta es ninguna. Ninguna señal, hermanos. Si hace un momento estábamos diciendo, mire, hace un momento hemos dicho, en cualquier momento puede venir el Señor. O sea, si el Señor puede venir en cualquier momento, quiere decir de que no hay nada previo que tenga que ocurrir antes de la venida de Cristo Jesús por la iglesia, para el arrebatamiento de la iglesia. Es por eso que cuando comenzábamos el mensaje decíamos, el Señor puede venir en este momento, o puede venir más tarde, o puede venir mañana, o yo no sé cuándo, pero el Señor puede regresar en cualquier momento. Hermanos, algunos piensan que tiene que ocurrir antes esto, ¿qué le digo? Una gran explosión, una guerra, o un gran terremoto, o tiene que ocurrir un desastre, o nada de eso, hermanos. Eso no tiene que ocurrir para el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia no tiene que ocurrir ninguna señal antes, hermano, porque es inminente, puede ocurrir en cualquier momento. Y ahí anote por favor la cita, porque la hora me va ganando. Anote una cita que quería leer con ustedes, segunda de Pedro, capítulo número 3, versículo 3 y 4, capítulo 3 de segunda de Pedro, versículos 3 y 4. Y luego les iba a leer en ese mismo capítulo el versículo número 9, donde dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. El Señor no retarda su promesa porque Él tiene planes para venir. Cuando viene Cristo, dentro del plan de Dios, Él solamente lo sabe. Ahora, cuando yo comencé este sermón, le dije, hermanos, estábamos estudiando los días domingos el Sermón del Monte, pero hoy estamos haciendo un cambio por una razón. ¿Se recuerda que le dije? Algunos ni se recuerdan, ¿no? Ya, ok. Algunos sí se recuerdan, ya. Entonces yo ahora les voy a dar la razón por la cual hoy día estoy hablando del arrebatamiento de la iglesia, que Cristo viene y todo lo demás, ¿ya? Entonces yo le comienzo diciendo esto. En lo personal no me sorprende que en estos días en que estábamos viviendo a nivel mundial se haya incrementado la falsa enseñanza en relación a la palabra de Dios. Bueno, hay mucha falsa enseñanza que se da hoy en día. En muchas llamadas iglesias se enseñan cosas falsas. Hay pastores que hablan cualquier cosa menos la palabra de Dios. Ahora, y esto, hermano, tiene que ver con lo que el Señor ya había anunciado. El Señor ya había dicho que esto iba a ocurrir, que iba a haber mucha falsa enseñanza. Hermano, como le digo, como el tiempo me está ganando, anote otra cita ahí, por ejemplo, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo número 3 y 4. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4, donde dice que va a venir el tiempo cuando no van a soportar oír la sana doctrina, sino que van a buscar oír a falsos maestros, y todo esto dice, van a apartar el oído de la verdad, dice, y se van a volver a las fábulas, dice la Biblia, o sea, a los cuentos. Porque hoy en día mucha gente habla cualquier cosa menos la palabra de Dios. Y lamentablemente a la gente a veces le gusta que les entretengan y no les enseñen la palabra de Dios. Y eso ocurre hoy en día. Ahora, pero en estos últimos días, en estas últimas semanas, se ha incrementado una falsa enseñanza más que tiene que ver con justamente el arrebatamiento de la iglesia que estamos estudiando. Y hermano, y esta falsa enseñanza ahorita se está dando a nivel mundial. Y dicen que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir en estos días. ¿Ya? Ahora, y lo que más a mí me preocupa, y eso es lo que a mí más me preocupa como pastor, es que muchos cristianos son engañados. O sea, hay un grupo de cristianos que son engañados y comienzan a creer eso. Y hay otro grupo de cristianos que escuchan estas
tonterías, perdone que le diga así porque son tonterías, y muchos cristianos se asustan y andan con miedo. Dicen, no, yo no lo creo, pero estoy asustado, dice. En las redes sociales, y por favor no busquen ahorita, ya, porque algunos de ustedes ahorita van a agarrar y digan, ahorita no, hágalo después, ya, hágalo después. En las redes sociales están anunciando que por revelación de sueños, que por haber oído una voz, que por haber tenido una visión, y que porque la Biblia lo dice, y yo no sé dónde lo dice, porque yo no encuentro dónde lo dice, dice que han llegado a saber de que Cristo viene por su iglesia el día de mañana lunes 17 o para amanecer el día martes 18. Hermano, así están diciendo. Así están anunciando ahorita, hermano, y esto es algo a nivel mundial. Y yo estaba viendo esas enseñanzas que lo están dando en diferentes idiomas. Lo estaba escuchando en castellano, lo estaba escuchando en inglés, lo estaba escuchando en portugués y ya otros idiomas que no entiendo, seguro dirán lo mismo también. Pero están hablando de que Cristo viene el día de mañana, lunes 17, o para amanecer el día martes 18. Por si acaso, si están grabando eso, no digan que yo estoy diciendo eso, ¿eh? Porque algunos me están grabando y dicen lo justo es lo que estoy diciendo, ¿no? Dice, el pastor Hidalgo está anunciando que Cristo viene mañana el lunes o el martes 18. Yo no estoy diciendo eso, estoy citando lo que dicen esos falsos maestros. Ahora, y como le digo, y el problema viene que cuando los cristianos oyen esto, como digo, hay dos tipos de cristianos. Los que lo creen, y hay miles de personas que lo creen, y otros cristianos que dicen, yo no lo creo, pero me asusto, estoy asustado. Por si acaso me voy a preparar, dice. A mí me gustaría conocer a alguno de estos, pues no los conozco personalmente, los he visto en las redes. ¿Sabe por qué me gustaría conocerlos? Porque me gustaría decirle, ¿entonces Cristo viene mañana? Sí. Entonces, ¿qué te parece si me regalas tu casa, tu carro, bueno? Y el dinero que tienes en tu cuenta, me lo transfieres, ¿sí o no, hermanos? Porque si alguien tiene la fe de que Cristo viene mañana, por decir según la fecha que han colocado, entonces que se deshagan de todo lo que tienen, ¿verdad? Pero yo les aseguro que si nos encontráramos con estas personas, ninguno de ellos lo haría. Porque no saben lo que creen. Están asustados, están creyendo cosas que no tienen ninguna base en la Biblia. Ahora, cuando algunos cristianos escuchan esto y se asustan, como dicen, pero por si acaso me voy a preparar algunos, hermanos, sencillamente es que desconocen las Escrituras. No conocen lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿sabe usted cuál es la palabra correcta a no conocer o a desconocer? La palabra correcta es ignorar. Y cuando uno ignora, es un ignorante. Y déjeme decirle, aunque suene duro, le voy a decir, en nuestras iglesias existen cientos, miles de cristianos que asisten cada domingo a las iglesias bautistas y no bautistas, que son ignorantes de la Biblia. Son ignorantes de la Biblia, hermanos, porque prefieren desperdiciar su tiempo viendo televisión, viendo Netflix. Algunos se van, hermanos, porque a mí me lo cuentan. Yo conversé con alguna persona que me cuentan su pecado. Me dice, no, que han hecho maratón viendo tal serie, pastor, que está bueno, que por acá me pasó todo el día hasta la madrugada viendo. Desperdician su tiempo. También, hermanos, otros que desperdician su dinero. ¿Sabe por qué le digo desperdiciar el dinero? Porque comienzan a comprar cosas que no sirven para nada, en vez de comprarse una buena Biblia de estudio y buenos libros. Hermano, estudiar la Biblia requiere invertir básicamente dos cosas. Usted tiene que invertir tiempo y dinero. Ahora, no le digo dinero que usted va a pagar al pastor para que le enseñe, no. Otra vez digo, dinero porque usted tiene que comprarse una buena Biblia para estudiar, porque sin Biblia no puede estudiar, ¿no? Y también otros libros para que usted pueda leer. Mire, por ejemplo, hablando de que Cristo viene y hablando de buenos libros, por ejemplo, acá afuera, en la pequeña ahí mesita que tenemos, hay algunos libros en venta, ¿no?
Creo que todavía hay unos libros ahí que dice, creo, peligro global, dice, ¿no? ¿Y ustedes que están ahí, hermanos? Dice, ahí donde venden libros, creo, hay unos libros que dicen peligro global, ¿ya? No, los hemos traído hace un tiempo, donde enseñan acerca de la venida de Cristo y todo. Sí hay, ¿verdad? Creo que hay 3 libros. Ahí está, ese libro que el hermano está alzando atrás. Miren, hermanito, pueden voltear, les doy permiso. Ya, ya, tráigalo. Si lo está trayendo, tráigalo. Hermano, este libro es excelente para estudiar lo que la Biblia enseña sobre profecía, eventos finales. Gracias, hermano Hugo. ¿Ya? Yo acá en la iglesia tengo varios Hugos, ¿no? Así es. Entonces le digo, no, este libro es muy bueno. Ahora, y mire el precio que lo estamos dando. ¿Sabe usted cuánto está en la librería este libro? Este libro está como 60 soles. Y acá está 20 soles. Ahora, por si acaso yo no vendo los libros, ¿eh? Es de la iglesia, pero le digo, ¿no? Ahora me lo agarro yo este libro, ¿no? ¿Ya? Pero hermano, por eso le digo, invierta en buenos libros. Lea lo que dice la Biblia. Para que cuando vengan personas que enseñan falsa doctrina, como lo que estamos hablando, que están diciendo que Cristo viene mañana o para amanecer el día martes, usted sepa lo que la palabra de Dios dice. Ahora, pero vamos rápidamente a terminar el sermón, porque todavía dice, hay una tercera parte que es la amonestación, y hay 3 pasajes que tenemos que hablar, a ver ahí, dice, ¿no? Ahora, a nosotros se nos amonesta en la Biblia a estar preparados. Hay que estar preparados. Así como los israelitas, cuando llegó el día que tenían que salir de Egipto, el día que ellos, el Señor les dijo, iban a salir. La Biblia dice que ellos, cuando llegó el momento, el Señor les dijo, van a comer la Pascua, o sea, el cordero sacrificado lo van a comer, y ustedes lo van a comer ceñido vuestro lomo, le dice, con su calzados en los pies, con su bordón, o sea, con su bastón en las manos, y lo van a comer rápido, apresuradamente. Esa es la Pascua de Jehová, dice. O sea, el Señor nos llama siempre a estar preparados. Esa cita que les he dado de Éxodo es en Éxodo capítulo 12, versículo número 11. O sea, hay que estar preparados. Ahora, le voy a dar rápidamente 3 pasajes que nos hablan de estar preparados para la venida del Señor. Pasaje número 1, Primera de Juan capítulo 3, versículo número 2 y versículo número 3. Primera de Juan 3, 2 y 3. Primera de Juan 3, 2 y 3. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? Dice así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, está hablando de la venida de Cristo, dice, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y eso es lo que hemos leído en otro pasaje, por ejemplo en Corintios y en Tesalonicenses, donde dice que cuando el Señor venga, va a transformar nuestros cuerpos y van a ser como semejantes a Cristo Jesús. Y luego el versículo número 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, o sea, si usted tiene la esperanza del regreso de Cristo, usted dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, creer en Cristo, que Cristo viene, eso va a hacer que usted sea un hombre santo, una mujer santa. Ahora, ¿por qué es que el creer en Cristo nos va a llevar a ser santos cada día más? Porque puede venir en cualquier momento. Entonces, como puede venir en cualquier momento y no sabemos en qué momento viene Cristo, tenemos que vivir vidas de santidad. Pasaje número 2. Aquí vamos a encontrar un triple llamado que se le hace a la iglesia. Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14. Capítulo 13 de Romanos, versículo 11 al 14. Este es un pasaje un poquito extenso en la lectura que vamos a hacer, pero tiene bastantes cosas que decirnos. Y acá hay un triple llamado. Capítulo 13 de Romanos, versículo número 11, comienza diciendo así, dice así: y esto, conociendo el tiempo que es ya hora, ya es hora, dice. ¿Hora de qué? Hora de que ya el Señor viene. Entonces aquí viene el triple llamado. El primer llamado es un llamado a despertar. Sigue diciendo el versículo 11, dice, es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Se refiere que, como yo le dije hace un rato, cada día que pasa nos vamos acercando al regreso de Cristo.
Entonces, cada día que pasa nos lleva a lo que aquí se llama a nuestra salvación. Y luego el versículo 12 comienza diciendo, la noche está avanzada y se acerca el día. Entonces, como se acerca el día, el primer llamado es el llamado a despertarnos. Hay que despertar. Es como cuando usted en la mañana le despierta a sus hijos, ¿no? ¿Usted cómo lo despierta a sus hijos? Ay, a mí mis hijas me dicen, papá, no nos despiertes porque tú nos haces saltar de la cama, ¿no? Ya uno entra y dice, no, ya amaneció, ya salió el sol hace rato, ya hay que levantarse, despiértate. Algunos me dicen, ay, sí, estoy despierto, pero yo no solo quiero que esté despierto, quiero que bajes de la cama. ¿Sí o no? Porque algunos se quedan metidos en la cama y ahí son capaces de dormir todo el día. Entonces, lo que usted primero hace cuando va a pasarle la voz a sus hijos es a despertarlos. Ahora, la segunda llamada es a cambiarse. Es lo que usted le dice a sus hijos, ¿verdad? Hay que cambiarse. Y luego dice, versículo 12, hay una frase ahí que dice, desechemos, o sea, ese es cambiarse, las obras de las tinieblas. Esa es la segunda llamada. Hermano, el Señor nos llama a cambiarnos, a desechar todo aquello que nos estorba en la vida cristiana, porque Él viene pronto. La tercera llamada es una llamada a vestirnos. Dice el versículo 12, ahí terminando casi el versículo 12, dice, y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Bueno, acá hay tres llamadas que honestamente bien podríamos invertir tiempo en estudiar, pero no lo hacemos en esta ocasión. Se nos llama a despertar, se nos llama a cambiarnos, se nos llama a vestirnos, y eso es lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque ya se acerca el día. ¿Cuál día se acerca? El día de la venida de Cristo. Hay que estar listos. Y observe usted lo que se nos dice en el versículo número 13 y versículo 14, ¿eh? Se nos llama a desechar el pecado. Si usted está practicando algún pecado, tiene que dejarlo, desecharlo. Hay que desechar el pecado, la mentira, hay que desechar el robo, hay que desechar la fornicación, hay que desechar el adulterio, hay que desechar la inmoralidad. Todo pecado hay que desecharlo porque Cristo viene en cualquier momento. Y tiene que encontrarnos santos, ¿verdad? Santos. El tercer y último pasaje que vamos a ver lo encontramos en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo número 7 y 8, que el creyente tiene que desear que Cristo venga pronto. Usted tiene que desear, todo verdadero hijo de Dios tiene que desear que Cristo venga y el Señor le va a dar una recompensa. Pero también toda hija de Dios tiene que desear que Cristo venga. Que dice 2 de Timoteo 4, 7 y 8, dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo sabía que pronto ya iba a morir. Y luego el versículo 8 dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bueno, hay una corona, que aquí Pablo lo lleva en el versículo 8, la corona de justicia. ¿Y a quiénes se la va a dar el Señor? Dice, se la va a dar a todos los que aman la venida del Señor. Usted tiene que amar la venida del Señor. Hace un momento yo decía, todo creyente verdadero tiene que anhelar que Cristo regrese. Pero usted sabe que hay creyentes, entre comillas, que no quieren que Cristo venga. ¿Por qué no quieren que Cristo venga? Porque están ocupados en sus negocios en este mundo, están ocupados en la mundanalidad, están ocupados en el pecado. Entonces, como están ocupados en las cosas terrenales, no quieren que Cristo venga. Hace un tiempo yo hablaba con un joven y me dice: ay, pastor, que Cristo no venga todavía. ¿Por qué? Le digo: porque todavía quiero casarme, me decía. Ay, Señor, ¿no? Pero vayamos terminando de hablar esto en Apocalipsis capítulo 22 del libro del Apocalipsis, donde aquí el Señor está hablando y el Señor nos hace algunas promesas de que Él viene pronto. Y hermano, y esto tiene que llevarnos, como le decíamos, a purificar, y hay que anhelar la venida de Cristo. Tenemos que anhelar que Cristo regrese. Todo verdadero cristiano tiene que anhelar que Cristo regrese.
Es como cuando su pariente viaja, un ser querido que viaja y usted quiere que regrese, ¿sí o no? Bueno, salvo que sea la suegra, ¿no? Ya, capítulo 22 de Apocalipsis, ¿dije algo? No dije nada, por si acaso, ¿no? Ya, capítulo 22 de Apocalipsis, el versículo número 7, dice así, el Señor dice, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El Señor está prometiendo, vengo pronto. Ahora, y casi en el último versículo, el número 20, el versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Hermano, lo que la iglesia tiene que decir es, amén, sí, ven, Señor Jesús. Eso es lo que tenemos que decir nosotros, ¿verdad? Hermano, la iglesia tiene que anhelar el regreso de Cristo Jesús. Si usted me pregunta, Pastor Hidalgo, ¿usted quiere que Cristo venga? Amén, yo quiero que Cristo venga, ¿verdad? Amén, ¿sí, hermanos? Amén. Estos hermanos parece que usted no quieren, ¿ah? Yo sí quiero que Cristo venga. Y que venga de una vez, ¿verdad? Que venga cuanto antes queremos, ¿verdad? Porque es mejor estar en la presencia del Señor, ¿verdad, queridos hermanos? Bueno, pero no se deje engañar por los falsos maestros. No se deje engañar por esos. Usted recuerde que a través de la historia siempre han habido falsos maestros que han colocado fechas a la venida de Cristo. Usted recuerde que así comenzó esa falsa religión llamada los adventistas del séptimo día. Si usted es adventista del séptimo día, lo siento, pero usted está en una falsa religión. No son cristianos, por si acaso. Por si acaso. Ellos enseñan falsas cosas totalmente erradas de la Biblia. Así que usted no llame a un adventista hermano. Ellos comenzaron colocando fecha a la venida de Cristo. Hermano, y parecía un juego. Ellos decían, Cristo viene en tal fecha. Como no vino, no, nos equivocamos, viene en tal fecha. Y así fueron cambiando de fecha. Hasta que llegó un momento cuando aprendieron que se habían equivocado en eso y dejaron de colocar fechas. Ahora, pero sus primos hermanos de los adventistas, los testigos de Jehová, así también comenzaron ellos. Ellos también comenzaron colocando fecha, que Cristo viene en tal fecha, y corrían a fecha, y no, y tal, así fueron. Hermano, tenga cuidado porque así es como comienzan los falsos grupos religiosos, colocando fechas a la venida de Cristo. Nadie sabe cuándo viene Cristo. En esta tierra nadie lo sabe. En el cielo solamente Dios lo sabe, nada más. Y usted tiene que entender que tenemos que estar preparados porque Cristo viene en cualquier momento. Amén, hermanos. Oramos. Padre, damos gracias por tu santa palabra, porque el apóstol Pedro dice que la palabra es como una lámpara que alumbra en el lugar oscuro para guiarnos. Y gracias, Padre, porque es como un faro. Y Padre, y los faros están ahí prendidos en las costas, indicando a las embarcaciones que tengan cuidado porque hay peligro de rocas. Y Padre, lo mismo ocurre con tu palabra nos guía, nos advierte del peligro. Y pedimos, Padre, que esta palabra escrita que hemos visto esta mañana nos guíe, Señor, y que aun cuando gente que no habla tu palabra pueda decir que Cristo viene mañana o pasado mañana o la otra semana, Padre, nosotros los cristianos no tenemos que andar creyendo estas cosas que no tienen ninguna base en la palabra de Dios en la Biblia. Pedimos, Padre, que tú nos bendigas, que nos des ese espíritu de estudiar tu palabra y que como iglesia digamos, sí, ven Señor Jesús. Anhelamos tu venida, Padre, queremos que vengas pronto. Pedimos tu bendición y oramos en Jesús. Amén, Señor.